San Frutus, Santa Engracia y San Valentín, mártires 642-715. Los cuerpos de San Frutus, Santa Gracia y San Valentín, venerados por los cristianos segovianos, se conservaron en la ermita de San Frutus, cerca de la actual Sepúlveda, desde comienzos del siglo VIII hasta el siglo IX. El rey Alfonso VI concedió esta ermita al monasterio de San Sebastián de los Silos, hoy Santo Domingo de Silos, para que la cuidasen y facilitasen la creciente devoción del pueblo. Se hizo escritura en el 1076. Los monjes recomponen a la ermita como el nuevo y la habitan para que puedan vivir en ella algunos monjes. Terminadas las obras en el año 1100, la consagrada de Bernardo, el primer arzobispo de Toledo, está construida sobre la roca escarpada, como cortada a pico, a orillas del río Duratón, afluente del Duero. En ese nuevo lugar se depositan las reliquias de los tres santos. Restaurada Segovia y restituida a su dignidad episcopal, se pasa a su catedral la mitad de las reliquias desde el monasterio de Silos, con autorización y mandato del arzobispo de Toledo en el 1125. Tan celosamente se guarda que se pierde en sitio donde fueron depositadas hasta que se encontraron milagrosamente en tiempos del celoso obispo de Juan Arias de Ávila. En el año 1558 se depositaron finalmente en la nueva catedral. Allí, en el trascoro, reposan los restos del patrono de la ciudad, teniendo por fondo el retablo que trazó Ventura Rodríguez para el Palacio de Río Frío y Carlos III donó para la catedral segoviana. ¿Quién fue el hombre que desde 14 siglos atrás es polo de atracción de tantas generaciones de segovianos? Nació Frutos en el año 642 en el seno de una familia rica que tuvo otros dos hijos, con los nombres de Valentín y Engracia. Debió ser una familia de profundas convicciones cristianas, que supieron con la misma vida inculcarlas a sus hijos, sin que se sepa a la causa. Murieron los dos. Ahora los tres jóvenes son herederos de unos bienes que comienzan a conocer en la práctica la dureza que supone el ser fieles a los principios. Parece ser que tanto tedio provocaron en ellos los vicios, maldades, desenfrenos, acechanzas y envidias en su entorno humano, que Frutos les propone un cambio radical a la vida. Los tres, con la misma libertad de libre determinación, deciden vender sus bienes y se dan a los pobres. Dejaron la ciudad de aducto romano y quieren comenzar una vida de la soledad, oración, penitencia por los pecados de los hombres. A la orilla del río Duratón les pareció encontrar el lugar adecuado para sus propósitos. Hacen 3 ermitas separadas para lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de modo definitivo al trato con Dios. A partir de aquí se tienen noticias de Frutos cuando el estallido de la invasión musulmana y su rápida dominación del reino visigodo. Frutos, en su deseo de servir a Dios, intervino en alguna manera y con vivo deseo de martirio en procurar la conversión de algunos mahometanos que se aproximaron en su entorno. Defendió a grupos de cristianos que huían de los guerreros invasores, dio ánimo, secó lágrimas y alentó a los espíritus de quienes se desplazaban al norte. Fueron protagonistas de algunos sucesos sobrenaturales y murió en la paz del Señor con el halo de santo en el año 715. La misma historia se refiere a sus hermanos Valentín y Engracia. Fueron los mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos colocados con el del santo. Lo que se sabe hoy en torno de en que viven y mueren estos santos facilita cubrir las lagunas y las interrogantes que pueden presentarse. La invasión musulmana, su rápido avance por el reino hispano visigodo y el martirio cristiano tuvieron su génesis. La unidad del reino tan lograda por la conversión del arrianismo de la fe católica de Recaredero en el
año 589, presentaba ahora una falsa cohesión por la fragilidad. Los clanes de nobles civiles y eclesiásticos con intereses políticos y económicos contrapuestos tratan de controlar cada uno alternativamente el trono de Toledo y son una fuente continua de conflictos. La nobleza, en que al principio recibió unos territorios, parece ejercer en ellos funciones administrativas, fiscales y militares. Al hacerse hereditarias, quedan prácticamente privatizadas, con Demetrio progresivo de las funciones públicas características de un Estado centralizado llevan a la fragmentación del poder del monarca. La clase aristócrata asienta aún más la diferencia social con el pueblo cada vez más pobre, indefenso, desorientado, abandonado y hastiado de lujo en sus señores. Hay que añadir desastres naturales que asolan el país, especialmente desde el reinado de Quindasvinto, el año 642 al 653, como epidemias que diezmaban la población, plagas de langostas, sequías, pestes y despoblamiento. El vicio, la amoralidad, el desenfreno reina en la sociedad al amparo de lo que sucede en las casas de la nobleza. A la muerte de Witiza, los partidarios de Aquila, su hijo primogénito, no consiguen ponerlo en el trono ocupado por el doctor Rodrigo, duque de la Bética, y piden ayuda a los bereberes. El desastre de Guadalete en 711 hizo lo que fuera una simple ayuda de los moros capitaneados por Tarik se convirtiera en toda una invasión y conquista posterior. Colma los planes estratégicos del Islam por la decrepitud que se había ido gestando en el interior del reino visigodo.